Había planeado ser el primero en llegar a la oficina del abogado, pero para mi sorpresa, cuando mi abogado y yo llegamos, Dave y su abogado ya se habían instalado en la sala de conferencias. Verlo acompañado de una mujer atractiva despertó mis habituales punzadas de celos, haciéndome sentir algo menos que él. A la edad de 48 años, parecía aún más distinguidos que a los 20, con su constitución alta y musculosa, su negocio exitoso y su papel como jefe de la Cámara de Comercio local. El miedo de que si las cosas no iban bien hoy, podría perder la oportunidad de ser abrazada nuevamente por sus reconfortantes brazos me hizo estremecer. Dave apenas me miró cuando entré a la habitación detrás de mi abogado. Mi tez se puso pálida cuando el abogado pelirrojo extendió una mano para consolarlo, lo que tomé como una señal de que estaba ansiosa por concluir la reunión y perseguirlo. Según lo que sabía, estaba segura de que ella disfrutaría la oportunidad, ya que mi esposo era experto en usar su encanto. Dave le ofreció una sonrisa, pero su expresión se volvió neutral cuando su mirada se dirigió a mí. Frustrado por la clara intención de Dave de no dialogar conmigo, no tuve más remedio que continuar con la reunión. Mientras mi abogado conversaba con el abogado pelirrojo, tomé asiento. Dave sacó una carpeta de mi bolso de gran tamaño, la abrió y extendió el guión de 2 páginas cuidadosamente completado. Al notar la leve sonrisa de Dave, me di cuenta de que reconoció el alcance de mi preparación. Instaló una computadora portátil, conectó parlantes y colocó una hoja de papel al lado. Luego, con un comportamiento casual, apoyó las manos sobre la mesa y me miró con una expresión educada pero distante, sin ira, odio o tristeza. Había dedicado 3 días a prepararme para esta reunión, memorizando mi guión hasta la última palabra. Aproveché mi profundo conocimiento de David Brown para aprovechar sus emociones. Estábamos allí para discutir los términos de la señora Julianne Brown, que incluían firmar una petición de divorcio siempre que Dave la escuchara durante un mínimo de 1 hora. Si estamos todos listos, propongo que empecemos la hora ahora, anunció, girando el cronómetro. El cronómetro comenzó a correr, su sonido llenó la habitación que de otro modo estaría silenciosa. Me irritó que Dave hubiera insistido en tener abogados presentes en lugar de reunirse en privado. Mi plan era pasar los siguientes 45 minutos compartiendo mis emociones antes de convencer a Dave para que admitiera algo que justificara mis lamentables acciones. La situación era incómoda solo nosotros dos, y más aún frente a una audiencia. Sin embargo, era inútil centrarse en los aspectos negativos, tuve que seguir adelante. Echando un vistazo a mis notas ahora innecesarias, crucé los dedos. Siguiendo el consejo de mi amiga Sonia, me aclaré la garganta. Comencé expresando mi gratitud por el acuerdo de Dave de reunirse conmigo. Admití mi error y aclaré que se debía a mi propio egocentrismo, no a sus defectos. Había pasado un tiempo considerable reflexionando sobre esto, esperando que Dave reconociera mi sinceridad. Estaba convencido de que quería perdonarme y mi discurso fue elaborado para brindarle las razones que necesitaba. Pensando en la posibilidad de que los niños estuvieran en casa, estuve tentado de jugar la carta Dave, no puedes destrozar la familia, confiado en su eficacia. Al observar su reacción ante mis palabras, escudriñé su rostro y me sorprendió lo que vi. En el silencio que siguió, el rostro de Dave permaneció impasible. Ni siquiera miró en mi dirección mientras marcaba metódicamente la primera frase de sus notas. Mis comentarios iniciales casi me desconcertaron, ya que eran exactamente lo que él había anticipado, lo que socavó mi confianza. En mi exceso de confianza, había olvidado que mientras yo había pasado 30 años elaborando mis argumentos basados en mi conocimiento de él había pasado el mismo tiempo observándome. No estoy demasiado orgulloso para decir que su reacción me tomó por sorpresa. Reiteré la importancia de apegarme al guión, reconociendo que la situación con Dave era consecuencia de mis propias decisiones equivocadas y ensimismadas. Compartí mis sentimientos de estar a la deriva, sin hijos, sentirme viejo, poco atractivo e insignificante. Le conté cómo conocí a Jason mientras trabajaban juntos en un comité de la iglesia, presentándolo como un seductor culto y experto que sabía exactamente qué hilos mover y cuándo. Comenzó actuando como un confidente, escuchando mis problemas después de las reuniones de la iglesia el año pasado, durante los momentos en que usted estaba frecuentemente ausente.
Pero entonces, un día después de salir de una reunión de la iglesia, Jason propuso que visitáramos un café y, lamentablemente, acepté. Todo parecía inofensivo y él parecía un amigo de confianza, por lo que no percibí su habilidad para superar la guardia de una mujer. De los cafés pasamos a cenar en restaurantes, durante los cuales él expresaba sus quejas sobre su esposa. Puede que sea una historia trillada, pero en ese momento ya había depositado mi confianza en él. Los lugares para cenar que frecuentamos se volvieron más lujosos y los regalos que me hizo se volvieron cada vez más deliciosos. Oh, Dave, es indescriptible lo placentero que se siente cuando un hombre 15 años menor que tú se esfuerza por encantarte, pero te sentirías orgulloso sabiendo que cuando me hizo proposiciones hace 4 meses, lo rechacé. Después de que sus verdaderas intenciones salieron a la luz, debería haber dejado de verlo. Sin embargo, había llegado a depender del impulso que sus halagos y atención daban a mi autoestima. Me quedé en silencio, sollozando y frotándome los ojos con el mismo dedo que antes había pasado por una rodaja de cebolla en mi bolsillo, provocando tal escozor que no me atreví a tocarme el otro ojo. Un solo ojo lloroso parecía suficiente. Hice una pausa, retomé, vacilé y vacilé. Dios mío, estoy llena de remordimiento por no haber terminado con él. Me invitó a salir y gastó el dinero en una botella de Granier que costó $1,300, a pesar de no ser un bebedor de vino. En lugar de desperdiciarlo, consumí casi toda la botella, lo cual sospecho que era su intención. Abrumada por los nervios, no me atreví a rechazarlo. Después de que salimos del restaurante, se ofreció a llevarme a casa y tomé la imprudente decisión de aceptar. Una vez que estuvimos en el camino de entrada, se inclinó para besarme y mi estado de ebriedad me impidió detenerlo. Ya sabes cómo me pongo después de unas copas. Luego, comenzó a acariciar mi pecho. En ese momento, mi razonamiento me había abandonado por completo y lo único en lo que podía pensar era en sacarlo del camino de entrada para evitar las miradas indiscretas de los vecinos. Por la misma razón, abrí la puerta del garaje e insistí en que aparcara dentro. Debo confesar que incluso entonces, en el auto, tenía la idea de que Jason podría quedarse a pasar la noche, y ciertamente no quería que los vecinos vieran un auto desconocido en el camino de entrada por la mañana, pero tomé ese riesgo calculado. Sabía muy bien que la traición es un duro golpe para el orgullo de un hombre y quería asegurarme de que Dave fuera el único que lo supiera, aparte de 2 abogados. Cuando se cerró la puerta del garaje, Jason salió del auto y volvió a besarme. Como mencioné, casi había terminado la botella de Granier y estaba vulnerable. Tomó mi llave y me condujo al interior de la casa. Le mostré una de las habitaciones de invitados y es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida. Le permití que se saliera con la suya conmigo. Lo siento mucho, Dave. Lo único que logré hacer bien fue asegurarme de que usara protección. Después de que Jason llegó al clímax, creo que ambos nos quedamos dormidos. Yo por el alcohol y él probablemente por el cansancio después de perseguirme durante 4 o 5 meses. Estoy seguro de que no habría sucumbido si no hubiera estado ebrio y abatido, y lo habría despedido en el acto al recuperar la sobriedad. En cambio, entraste en la habitación y encendiste la luz. Nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza. Tu expresión de dolor fue devastadora. Me di cuenta de la magnitud del daño que te había infligido a ti y a nuestra relación con un solo grave error. Con lágrimas todavía brotando de un ojo, volví mi mirada suplicante hacia mi marido. Habiendo compartido toda una vida juntos, estaba seguro de poder interpretar su rostro como un libro abierto y evaluar su reacción a mi súplica. Pero no, su rostro permaneció impasible. De hecho, ni siquiera miró en mi dirección. Curiosamente, estaba preocupado con la computadora portátil que tenía delante. Supuse que estaba tomando notas hasta que hizo clic en un enlace en su pantalla. De repente, una voz llenó la habitación. Mi voz. Uf. No me beses. Huelo a cerveza. ¿Y tú? Tienes olor a uvas agrias. ¿Qué? Solo tomé un miserable vaso de blanco. El audio se detuvo y un profundo silencio invadió la habitación. Creo que esa es la secuencia de los acontecimientos. El ruido ensordecedor dentro de mi cabeza bloqueó todos los demás sonidos. Me sentí mortificado y completamente degradado cuando Dave me sorprendió con Jason esa noche,
especialmente cuando agarró a Jason por el cabello y comenzó a golpearlo. Sin embargo, esto palidecía en comparación con haber sido expuesto por la importante mentira que había dicho. Me dejó completamente fuera de equilibrio. Estaba tan seguro de que la historia que había inventado funcionaría, que escudriñé nerviosamente la habitación. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del abogado de Dave. Mi propio abogado parecía un poco avergonzado. Dave se limitó a mirarme con una mirada frustrantemente neutral, esperando mi respuesta. Más tarde, no pude entender por qué no había comprendido de inmediato todas las implicaciones de la situación. ¿Qué diablos? Dave de alguna manera había obtenido una grabación de audio de mi conversación con Jason de esa noche. No logré conectar los puntos y me pregunté por qué tendría una grabadora de voz presente a menos que anticipara capturar algo significativo. ¿Qué más podríamos haber dicho? Se prolongó un silencio incómodo y, mientras miraba fijamente las crípticas abreviaturas de mis notas, tontamente me sumergí de nuevo en la narración que había preparado. Me aferré a él tan desesperadamente como una persona se aferra a los restos del océano. Fue un lapsus singular. No volverá a ocurrir. Nada de ese tipo. Por favor, confía en mí. Me faltaba la fuerza para resistirlo, pero no fui tan imprudente como para dejarle renunciar a mi protección o permitirle llevarme a nuestro lecho conyugal. Fue insistente. Pero no importa lo intoxicado que estuviera, nunca lo permitiría, y menos aún en el antiguo dormitorio de Megan, ¿verdad? Dave solo me dio una mirada de tristeza y no pude decidir qué era más angustioso, su expresión triste o la de indiferencia. Suspiró y se volvió hacia la computadora. Me tensé más por la anticipación que por el sonido real de él haciendo clic con el mouse, y luego escuché mi propia voz. Me encanta verte ahí tumbada, llena de anhelo. Es increíblemente excitante. Después de que terminó, otro clic y la voz de Jason llenó la habitación nuevamente. ¿Cuándo podremos compartir la cama con tu inconsciente esposo? Fue emocionante. Esta vez, después de terminar el clip de audio, Dave simplemente me miró fijamente con una mirada silenciosa y acusadora. ¿Qué podría decir en respuesta? Mis propias palabras habían desenredado mis afirmaciones, no las acusaciones de Dave. La idea de protección, la noción de un error puntual en estado de ebriedad, no tener intimidad con mi marido en nuestra cama, todo se vino abajo como una mentira en tan solo unas pocas frases. Me quedé allí, sin palabras. A pesar de la incomodidad, busqué en el rostro de Dave cualquier indicio de lo que podría estar pensando. Su expresión permaneció ilegible. Noté que mi abogada miraba su reloj, lo que me llamó la atención sobre el implacable tic-tac del tiempo, haciéndome consciente de que la hora que tenía para salvar mi matrimonio se estaba pasando rápidamente, y la verdad es que iba terriblemente. Intenté reprimir el creciente pánico. Lamento haber mentido, Dave, acerca de que es la primera vez, dije, tratando de minimizar el dolor adicional que había causado. Esperaba que, al convencerte de que fuera un incidente aislado, y por las razones que te he dado, podrías estar menos molesto. Volví a quedarme en silencio, sin saber si confesar que había estado viendo a Jason varias veces por semana durante más de medio año. El problema era que no sabía hasta qué punto Dave tenía conocimientos. Tenía grabaciones que demostraban que la noche en que nos encontró no fue la primera ni la única vez. Pero ¿de qué más era consciente? El hecho de que hubiera colocado una grabadora en el lugar habitual en el que me reunía con Jason sugirió que sospechaba algo más al menos una vez. No tenía ni idea. Sin embargo, estaba seguro de que si me pillaban en otra mentira, todo terminaría. Muy bien, Juliana, es hora de ser ambigua, ceñirse a los hechos y evitar detalles, pensé para mis adentros. La verdad era que Jason me había encantado con el tiempo y tenía preferencia por las mujeres mayores. No podía negar que la atención de un hombre casi de la edad de mis hijos era halagadora. Lo confieso, era vulnerable. Consideré afirmar que solo había usado el dormitorio principal una vez, la primera vez, lo cual sería mentira pero podría arrojarme una luz más favorable. Sin embargo, no saber cuánto tiempo llevaba Dave al tanto de mi aventura me impidió decirlo. Elegí guardar silencio sobre ese asunto. Aún así, sabía que no podía quedarme callado sobre todo, reconociendo que se me estaba acabando el tiempo para enmendar las cosas.
Sin estar seguro del movimiento correcto, redirigí mi atención a mis notas. Dejé de lado los puntos iniciales una vez que fueron revelados y me concentré en las frases en letras mayúsculas. Dejé en claro que mi amor y respeto por Dave nunca disminuyeron, enfatizando que mi afecto por él seguía siendo tan fuerte como siempre. Aclaré que la presencia de Jason era un aspecto extra que no quitaba mis sentimientos por Dave sino que los enriquecía, para decirlo en tales términos. Cuando dejé de hablar, Dave volvió su atención a la pantalla de su computadora, frunció el ceño y pareció brevemente perplejo. Pero después de un tiempo, volvió a calmarse. Mientras escuchaba la reproducción, una continuación del audio anterior, me di cuenta de que el ceño fruncido de Dave se debía a que buscaba un icono en la pantalla antes de descubrir que en realidad era uno de los archivos que ya estaban abiertos. Hubiera sido mejor que no lo hubiera entendido, y estaba claro que tenía que empezar de cero. Volviendo al comienzo del vídeo, me enfrenté una vez más a la pregunta de Jason sobre la intimidad en nuestro lecho conyugal. Al igual que antes, hice una mueca, consciente de que mi respuesta una vez más me incriminaba con las palabras: ya te lo dije, nunca más, no después de la última vez. Esa noche, Dave salió de la ducha y accidentalmente pisó una gran gota blanca, lo cual estaba secretamente agradecido. Dave se creyó mi excusa de que la caída se debía a un estornudo. Hundiéndome más profundamente en mi silla, me preparé para las esperadas palabras que vendrían. Aunque inicialmente me sentí satisfecho cuando las dije, esa sensación rápidamente se desvaneció. Ofreciéndome limpiarle la pierna y haciéndolo con cuidado, logré distraer a Dave. Cuando dije: tienes que admitir, muñeca, que tu marido puede ser un tonto completamente inconsciente, me sentí insultada por nuestra conversación sobre cómo habíamos evitado por poco que nos descubrieran, como la vez que tuvo que esconderse en el armario porque Dave llegó temprano a casa. Sí, Dave no lo sabe. Al principio, pensé que era entrañable lo mucho que confiaba en mí. Ahora parece un tonto ingenuo. A veces, me pregunto si podríamos tener intimidad aquí mientras él todavía está en la habitación. El tono burlón me hizo darme cuenta de que solo estaba repitiendo un argumento sin sentido. Con tales palabras y tono, ni siquiera podía convencerme de mi amor y respeto por mi esposo, y mucho menos convencerlo. Una vez más, me sentí sumido en la confusión. Antes de este encuentro, me había convencido de mi amor y respeto por Dave. Pero considerando mis acciones y palabras, ¿cómo podría eso seguir siendo cierto? Permanecí en silencio en la atmósfera pesada y tensa. Después de dar el golpe final, Dave se volvió para mirarme. Incapaz de mirarlo a los ojos, miré hacia su abogado. El desprecio en su rostro me hizo retroceder. Cualquier pensamiento persistente de que Dave era solo un caso más para ella desapareció. Desvié mi mirada de ella a mi propio abogado. Ella tampoco fue lo suficientemente rápida para ocultar su desprecio. Aquí estaba yo, luchando por mi futuro, en medio de personas que me consideraban algo desagradable que encontraron en un parque para perros, y se suponía que uno de ellos estaba de mi lado. Mi confianza se evaporó como la niebla de la mañana bajo el sol del mediodía, y mi autoestima rápidamente siguió. Quizás por eso volví a mis notas y decidí adoptar un enfoque agresivo. Le dije a Dave que durante los últimos 6 meses me había estado prestando menos atención, dándome por sentado, yendo a viajes de negocios con más frecuencia y aparentemente cada vez más distante. Todo esto sucedió mientras nuestros hijos se mudaban, lo que me dejó sintiéndome abandonada. Le dije que él nunca estuvo allí cuando lo necesitaba, ni me tranquilizó sobre mi edad y mi apariencia ni me ofreció consuelo cuando fue necesario. Haciendo una pausa, vi que los ojos de Dave regresaban a su pantalla y me tensé mientras sus dedos navegaban rápidamente, abriendo el archivo que había elegido. Estaba claro que los comentarios de Jason eran de justo después de nuestra segunda reunión, esa noche crítica justo antes de que Dave alcanzara su límite. Jason habló sobre nuestra reciente disminución en la actividad en el dormitorio y expresó su deseo de tener encuentros más frecuentes. Se refirió a un viaje que fue cancelado y cómo le había pedido que restringiera la alimentación de Dave. Jason señaló que solo tuvo esa oportunidad esa noche porque Dave tenía una reunión urgente a la que asistir. También deseaba que Dave pasara más tiempo fuera de la ciudad. Bueno, quiero más, respondió Jason, claramente molesto, y la grabación se cortó una vez más.
Sintiéndome avergonzado, miré hacia la mesa, esquivando 3 miradas de desaprobación, y recordé cómo me sentí durante nuestra última charla. La verdad era que la emoción de tener un amante, especialmente uno tan joven y lleno de vida como Jason, estaba empezando a desvanecerse para Jason, y mi culpa por engañar a mi marido estaba haciendo que perdiera el respeto por Dave, lo cual poco a poco fue desapareciendo. Empezando a preocupar mi conciencia. Más que nada, creo que la pérdida de respeto fue la razón por la que me sentí tan alejada emocionalmente de mi marido. Mientras me preparaba para esta reunión, con la intención de acusarlo de distanciarse de mí, llegué a comprender que era deshonesto seguir traicionándolo. Me había separado emocionalmente de Dave. Decidir cortarlo sexualmente fue sencillo, principalmente porque la forma de Dave de hacer el amor era tan diferente a la impaciencia de Jason que nunca pude mezclarlos. Darme cuenta de ello me impactó mucho y confirmó que mis acciones estaban profundamente equivocadas. Entonces comencé a rechazar las propuestas románticas de mi marido. Al principio insistió, pero finalmente desistió. Me di cuenta de que esto debería haber sido una señal evidente para mí meses antes. Dave había comenzado a retirarse de nuestra vida íntima casi al mismo tiempo que comenzó a trabajar más horas y a hacer más viajes. En aquel entonces, asumí que él también se estaba alejando emocionalmente de mí. Ahora, con los ojos cerrados, estaba completamente perplejo acerca de quién se estaba distanciando de quién. Entonces me di cuenta. Dave debe haber sido consciente desde hace bastante tiempo. Esa es la razón por la que supo colocar la grabadora en la habitación de Megan. Maldita sea. Toda mi estrategia para esta reunión fue restar importancia a mis malas acciones, reparar el ego lastimado de Dave, tragarme mi orgullo, todo en un esfuerzo por recuperar mi vida y el futuro que buscaba desesperadamente. Pensé que estaba lidiando con un toro que acababa de ser herido. Pero si mi corazonada era correcta y él lo sabía al menos 15 días antes del enfrentamiento con Nate, entonces era mucho más astuto de lo que yo creía y apelar a sus emociones era una pérdida de tiempo. Párate, párate. En resumen, no sabía qué hacer a continuación. Generalmente soy mejor con un plan que cuando tengo que improvisar. Por eso tenía 2 páginas de notas. Pero tenía que actuar, el tiempo se nos escapaba. El tic-tac del reloj fue un duro recordatorio. Desesperado, tomé mis notas en busca de algún rayo de esperanza. Los latidos en mi cabeza hicieron que fuera difícil asimilar las palabras. No destacó nada. Entonces se me ocurrió que las grabaciones eran solo una distracción porque la situación había cambiado drásticamente. Si Dave sabía que me iba por algún tiempo, ¿qué pasaba por su mente? Sin duda se sintió herido por mi infidelidad. Pero sobre todo le preocupaba por qué lo hice. ¿No me estaba satisfaciendo lo suficiente en nuestros momentos íntimos? ¿Lo encontré aburrido y buscaba disfrutar de mi lado más aventurero? ¿Tenía sentimientos por Jason? ¿Estaba realmente planeando fugarme con él? Podría abordar estas inseguridades y dudas. Me arriesgué a echar un vistazo a su rostro impasible, debatiéndome si debía mentir una vez más. Si tan solo pudiera recordar qué más discutimos Jason y yo esa noche crítica. Si tan solo pudiera estar seguro de que esa era la única noche que David había grabado. Por supuesto, la secuencia era cuestionable. Instalar grabadoras. Resistir. No podría haber estado seguro de esto por mucho tiempo. Simplemente no era tan buen actor. Estaba desesperado por convencerlo de la verdad. Todavía sentía amor y respeto por él, y mi miedo a que me dejara era prueba de ello. Fue mucho más allá de mi preocupación por perder un estilo de vida cómodo. Pero ¿cómo podría persuadirlo de mi respeto después de que me escuchó burlarme de él llamándolo tonto delante de mi amante? Tratar de justificar el menosprecio de él ante mi amante como una forma de aliviar mi conciencia y vincularme con Jason parecía inútil. No vi ninguna razón para ello. Lo mismo ocurrió con mi amor por él. Si lo hubiera pillado engañándome, nada podría hacerme creer que todavía me amaba. Lograr que crea en mi amor y respeto requerirá paciencia. Logré ganar algo de tiempo persuadiéndolo de que pospusiera la exigencia de una firma inmediata en los documentos de divorcio. Sin embargo, me pregunto cuánto tiempo más podré evitar que se acabe el tiempo mientras intento convencerlo. Una cosa era segura, mis próximas palabras debían tener un impacto. Un impacto significativo. Reuniendo mi valentía,
fijé mis ojos en Dave al otro lado de la mesa. Le comuniqué mi comprensión de sus sentimientos de amor y respeto perdidos, asegurándole que esa no era la realidad. Declaré mi amor perdurable por él y por nuestra vida compartida, expresando un más sincero deseo de permanecer con él por el resto de mis días. Reconocí la gravedad de mis acciones y confesé que Jason no era más que una diversión y que mi amor por él era inexistente. Además, le prometí a Dave que fugarme con Jason nunca había sido mi plan. Reconocí el error de mis acciones, especialmente cuando reaccioné a la sugerencia de Jason de limitar nuestra intimidad. Tras reflexionar, admití mi confusión sobre por qué procedí con ello, especialmente porque me había convencido de que solo le estaba dando a Jason lo que Dave no podía soportar. Le señalé que Jason no tenía la resistencia ni la experiencia de Dave y que mi comportamiento estaba impulsado puramente por el deseo físico y la autocomplacencia. Si bien la conexión física ofrecía un placer momentáneo, carecía de profundidad emocional real. Dejé en claro que no había realizado los mismos actos sexuales con Jason que antes había rechazado con Dave. El tiempo pareció avanzar, reflejando la experiencia de quienes estaban al borde de la muerte. La ruptura de mi matrimonio se desarrolló de manera prolongada, mientras que la vida de otros continuaba a su ritmo habitual. A mi lado, mi abogada mostró su desprecio arrojando su bolígrafo al suelo y volviéndose hacia mí. Estaba claro que en ese momento ni siquiera podía sobornar a alguien para que se pusiera de mi lado. El abogado de Dave se giró para ver mejor la pantalla de la computadora portátil y reveló que Dave no estaba reproduciendo grabaciones de audio como pensaba, sino secuencias de vídeo. Esta nueva información hizo que la situación pareciera aún más grave. La esposa de Dave tomó su mano en solidaridad y, aunque no me miraba, su comportamiento expresaba mucho dolor, como si la persona que debería haber sido su pilar lo hubiera decepcionado. Vislumbré brevemente su angustia, marcada por una sola lágrima del ojo más cercano a mí. Me pregunté si su agonía era genuina o si se había fortalecido concentrándose en la pantalla. En medio del caos, llamaron mi atención sobre algunos detalles triviales. La grabación era de al menos 3 semanas antes del accidente, lo que indica que Dave había sido consciente de mi infidelidad durante un tiempo, el tiempo suficiente para notar un comportamiento constante. Un silencio se apoderó de nosotros mientras se reproducía el audio, convirtiendo la atmósfera que alguna vez fue cálida en una que parecía sucia, descuidada y de mal gusto. Mi mirada se posó en la mesa donde mi abogado había colocado los papeles del divorcio. Impotente, no tenía defensa contra las acciones repugnantes que Dave había expuesto. Con notable habilidad, deconstruyó todas mis justificaciones, restando importancia y débiles intentos de reparar nuestra relación. Fue terminado. Dave, como un maestro, hoy permaneció en silencio. Simplemente señaló las partes de la orquesta que quería tocar, utilizando su experiencia para orquestar silenciosamente nuestra despedida. No fue Dave. Yo mismo subí al patíbulo, con los ojos vendados y la soga preparada, y fui yo quien pateó la palanca. Dave simplemente construyó el andamio y se alejó. Tan pronto como reprodujo el clip final, supo exactamente cuál sería mi respuesta, sin dejarme ninguna oportunidad de absolución. Y cuando presenté mis argumentos, pensando que lo conocía bien después de 3 décadas de observación, había pasado por alto que él me había estado observando durante el mismo tiempo. Mirándome con sus ojos agudos y perspicaces. La vergüenza y la desgracia fueron insoportables y al final me llevaron a huir. Lo que buscaba era escapar. Corriendo de regreso a la residencia que seguía siendo mía por el momento, hasta que Dave recibió el aviso de desalojo, que era una estipulación de nuestro acuerdo. Busqué refugio con mis hijos, quienes esperaba que permanecieran ignorantes de la situación y mantuvieran su amor incondicional por mí. Mi camino hacia la redención fue aceptar un acuerdo que significó perder una parte importante de mi vida. Agarrando el bolígrafo, firmé ambos documentos y los descarté en un solo movimiento suave. Me sorprendió que la empresa de Dave no tuviera un valor más alto, pero esa fue la conclusión a la que llegó mi abogado. Y, naturalmente, Dave tuvo amplias oportunidades de ocultar la mayoría de sus activos. Para entonces, afortunadamente la grabación final se había detenido y se reanudó el tic-tac silencioso. Mi abogada recogió los papeles firmados, me entregó una copia y guardó el resto en su maletín.
Ella salió, dejándome inmovilizado en mi asiento, en conflicto entre el impulso de huir y el deseo de irse con una nota positiva. Anhelaba un rayo de esperanza, una señal de que podría haber una oportunidad de reavivar nuestra conexión en el futuro, para demostrarle a Dave que todavía me preocupaba por su bienestar. El ruido discordante de un despertador interrumpió mi ensoñación, lo que me impulsó a levantarme y pronunciar mis esperanzadas palabras. La mujer, agarrando con fuerza la mano de Dave, le suplicó que no buscara venganza contra Jason, temiendo que nunca podría perdonarse a sí misma si terminaba encarcelado. La respuesta de Dave fue otro vídeo incriminatorio, esta vez afortunadamente sin mi voz, pero con el discurso agudo de otra mujer. Advirtió sobre las repercusiones que Jason enfrentaría si sus hermanos llegaran a él primero, refiriéndose a ella misma como la señora Jason. Inicialmente, había asumido que el silencio de Jason después de la agresión se debía al miedo, pero ahora contemplé si el divorcio y la ruina financiera eran un resultado justo para el estafador. El peso en mi conciencia se intensificó con el pensamiento de que Jason podría perder la vida debido a su asociación conmigo. Mientras me preparaba para partir, me encontré incapaz de mirar a Dave a los ojos. Ya sea que su rostro careciera de emoción, ya fuera riendo o llorando, todo eso me atormentaba, un crudo recordatorio del daño que le había infligido a este hombre decente. Lo habían despojado de todo menos mi casa y su dinero, y había soportado un severo costo emocional, todo por mi culpa. Merecía plenamente su resentimiento. A través de mis lágrimas, pronuncié un débil adiós querida mientras me acercaba a la salida. Mi débil esfuerzo por aferrarme a mi vida anterior fue desechado, como si fuera una plaga no deseada. Tal vez mi hija Megan vendría a verme mientras yo sucumbía a mi desesperación, o si ella no estaba disponible, entonces tal vez mi hijo Joel. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, unas voces detrás me hicieron detenerme. Se reprodujo otra grabación maldita, con la voz de un joven gritando acusadoramente, «¡Tramposo!». Una voz femenina muy familiar intervino, preguntando, «¿Estás seguro, papá?». Antes de concluir, creo que hoy beberé solo. Gracias por mirar.